Sí, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Hoy tenemos invitados de lujo, la profesora Máster Ángela Reyes de Castro, una pionera en el campo de la biología y todavía sigue trabajando, así que tenemos ese honor de poder escucharla. Básicamente lo que hoy vamos a abordar tiene relación más con la parte de educación. Toda la semana vamos a estar con esto y hoy nos enfocamos un poco más hacia el campo de la educación. Así que voy a pasar a presentar a la máster Ángela Reyes de Castro y luego ya para escucharla. Bachiller en Ciencias y Letras 1965 del Colegio Goethe, licenciada en Ciencias 1969, Instituto de Ciencias UNA, la Universidad Nacional de Asunción, especialista en educación de adultos y a distancia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España 1995, diplomado en competencias por la Universidad del Pacífico 2015, magíster en educación con énfasis en gestión educativa de calidad por la UNIBE, Universidad Iberoamericana 2020, docente en colegios de nivel medio desde 1967 a 1998, asistente de experto en asesoría en educación científica para el Instituto Superior de Educación, doctor Raúl Peña, IOEA 1972-1973, integrante de equipos interdisciplinarios de desarrollo curricular contratada por el Ministerio de Educación y Cultura en aquel entonces para los niveles primario y secundario, docente de tiempo completo en el Instituto Superior de Educación, en ese entonces dependiente del MEC, docente universitaria en la Universidad Nacional de Asunción en Facultad de Ciencias Médicas, Veterinarias, Químicas de Ciencias Exactas y Naturales, la FACEN, coordinadora académica en FACEN 1992-1996, coordinadora y docente de la Dirección de Apoyo Pedagógico del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción 1991-2000, jubilada por la Universidad Nacional de Asunción 2011, integrante de equipos interdisciplinarios para el desarrollo curricular innovado. Actualmente docente en la Universidad del Pacífico en la carrera de medicina, asignaturas de biología celular y genética desde el año 2004. Esto es brevemente solamente es una presentación breve nada más de todo el extenso currículum que tiene nuestra panelista en este momento, la máster Ángela Reyes de Castro, profesora ya también, profesora de una generación de la que formo parte y de la que me siento muy orgullosa de haber sido su alumna. Adelante, profesora máster Ángela Reyes de Castro, cariñosamente Angelita. Te escuchamos. Ok, muchísimas gracias a Nicole, por la organización, al Colegio de Biólogos también, y muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, estoy muy emocionada realmente porque estar aquí compartiendo con un auditorio tan variado, tan diverso, con orientaciones a lo mejor diversas, y, pero que compartimos el mismo ADN biológico, la pasión por la biología. Ese es nuestro ADN. Muy agradecida al Colegio de Biólogos, realmente, porque no sé en qué momento hizo este resurgimiento del Colegio de Biólogos, no sé desde cuándo, pero ya me lo van a contar, porque es muy importante el gremio del Colegio de Biólogos es muy importante. Eh, Les espero conocer a todos los integrantes de este Colegio de Biólogos que empezaron a retomar, a resurgir
porque no es fácil hacerlo. Generalmente se hace todo a puro pulmón, se reciben muchas críticas y en realidad se plantean muy pocas soluciones. Entonces, es un gusto para mí compartir después de tantos años así con un grupo grande de biólogos. En realidad siempre estoy rodeada de biólogos, de, de- porque en la universidad donde eh, estamos como 8 o 9 biólogos. Entonces, siempre estoy rodeado de biólogos de una u otra manera. Pero de compartir con otra audiencia de biólogos es una oportunidad que se me ofrece o que se me produce en este momento, gracias al Colegio de Biólogos y gracias a la invitación que me hizo Cecilia Rodríguez Baruffi para dar esta charla. Me prendí enseguida, aunque no siempre estoy muy segura de lo que vamos a charlar o de lo que voy a presentar y bueno, espero que les guste. Casi a nadie identifico en la pantalla, pero está Silvio, está Fátima, pero a la mayoría no los conozco. Ahora le reconocí a algunos como Teresa, como Gloria, etcétera, pero a lo mejor algunos se me escapan. Nicole también, que ya sé por dónde viene su pasión también por la biología. Tampoco dimensiono cuántos biólogos somos, espero saberlo. Espero que hayan tenido la oportunidad de hacer una estadística de cuántos biólogos, cuántos egresados tenemos. Es un dato sumamente interesante. Bueno, pertenezco académicamente a la tercera generación de egresados. Nosotros iniciamos el el curso en 1966 con la tercera promoción. Iniciamos en 1966 y culminamos en 1969. 4 años. Y en el abril de 1970 fue nuestra primera colación. La primera colación. Se pueden imaginar, hace 53, exactamente 53 años y 1 mes. Eh, Deseo antes que nada, y antes de hablar de la carrera de biología, y como Cecilia me orientó en el sentido de hacer una semblanza de la carrera y empecé a hilar algunas ideas, pero no puedo hacer una semblanza de la carrera sin hacer una semblanza de la institución, de cómo se fueron dando las distintas instituciones que tuvieron que ver, cuál es el énfasis, cuál era el sello formativo, de qué manera se fueron impregnando hasta, hasta lo que hoy conocemos como Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Quiero compartir con ustedes que la creación de la FACE fue un sueño, una presea inalcanzable para muchos egresados, porque desde 1972 a 1991 insumió muchos de los trabajos que hacíamos para que pudiéramos tener una institución organizada como una verdadera facultad. Antes entonces de hablar de la enseñanza de la biología, que es el tema que a mí me apasiona, quisiera hacer una semblanza de las instituciones, dado que en la institución se fueron generando una serie de situaciones legalmente injustas, situaciones académicas y legales injustas que hicieron que muchos egresados no pudieran resurgir, no pudieran surgir
realmente como querían hacerlo. Recordemos que las facultades tanto en las dos instituciones que dieron origen a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, daban títulos y siguen dando títulos de licenciados. Pero quisiera llevarlos un poquito a 50 años atrás o a 40 años atrás, en que el título de licenciado se consideraba de menor valía. Y se consideraban los títulos de doctor en medicina, de doctor en bioquímica, de ingeniero, que por más que sean títulos de pregrado, se consideraban un nivel superior en la formación intelectual. Hoy estas reglas han cambiado. Estas reglas han cambiado porque se ha utilizado realmente los niveles de pregrado, grado y posgrado que hoy tenemos. Imagínense ustedes, 40 años atrás no teníamos estos niveles, solamente teníamos el grado académico. Entiendo que las luchas de los biólogos por posicionarse profesionalmente no han terminado y espero que no finalice, porque habrá muchos nichos ecológicos o nichos profesionales que ir colonizando. Y en ese sentido, el Colegio de Biólogos como gremio debería o debe estar apoyando, orientando la defensa de esos nichos profesionales que con capacidad y profesionalismo los biólogos van incursionando. Entonces, me gustaría explicarles un poquito cómo se fue originando la actual casa de estudios que se llama Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Voy a compartir una diapositiva en realidad para que se puedan ir grabando en la memoria, digamos, las diferentes etapas. Adelante, profe, todo lo que necesites presentar. Gracias. ¿Se ve? Se Sí ve se ve, sí, perfectamente. se ve, todo bien. Perfecto. Entonces, a pesar de que me hablaron de semblanzas de la carrera, también tendríamos que hablar de las semblanzas de la institución y de la carrera. Y en ello, las realidades, los sueños y también algunas anécdotas. ¿Cómo fue evolucionando nuestra casa de estudios? Es muy importante conocerlos. Dos instituciones de la UNA, el Instituto de Ciencias, dependiente del rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, y el Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Asunción, fueron las bases una de otra. Primero fue el Instituto de Ciencias y luego el Instituto de Ciencias Básicas. Y este Instituto de Ciencias Básicas dio origen a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA. Pero antes del Instituto de Ciencias, en realidad este Instituto de Ciencias se forma sobre la base del Instituto de Física y Química, que funcionaba en el Colegio Nacional de la Capital y era, digamos, auspiciada o tenía era el Colegio Nacional de la Capital y el Ministerio de Educación y Culto en ese momento. Hoy se llama Ministerio de Educación y Cultura.
Este Instituto de Física y Química, este Instituto de Física y Química en realidad era un pequeño instituto que surgió del interés de los docentes y de los estudiantes de los últimos años donde daban física y química por profundizar, por hacer pequeñas investigaciones, por realizar coloquios académicos. ¿Por qué les parece que cito esto? Porque fue justamente que a partir de este Instituto de Física y Química, muy modesto, diríamos, se empezó a establecer el sello profesional, el perfil profesional de lo que sería el Instituto de Ciencias y el Instituto de Ciencias Básicas de la UNA. Cabe destacar que tanto el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Asunción se empezó a funcionar finales de los años 50, 56 o 58. No tengo la cifra exacta porque no tengo documentos. 56, 58 empezó a funcionar el Instituto de Ciencias con las carreras de licenciatura en física matemática, en matemática y también en química. Y un poquito más adelante, desde 1962, tengo entendido, que empieza a funcionar la licenciatura en ciencias con mención en ciencias naturales. ¿Por qué se menciona justamente de que en estas instituciones el énfasis estaba justamente en la docencia y la investigación? Entonces, en el Instituto de Ciencias de la UNA, los ejes eran fundamentalmente docencia e investigación. Docencia en las áreas correspondientes como de física, química, matemática y ciencias naturales, que por ese momento que luego dieron origen a la carrera de biología y de geología por separado. Y la investigación como eje vertebrador de la docencia. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades? ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que teníamos? Tanto como Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Asunción como Instituto de Ciencias Básicas, teníamos el gran escollo o la gran dificultad que dependíamos de la persona del rector de la Universidad Nacional de Asunción. Quiero traer en el contexto, quiero mencionar el contexto. El rector era nombrado no por una asamblea como se hace actualmente, sino era nombrado directamente por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República. Y por lo tanto, el director de estas instituciones, tanto del Instituto de Ciencias como del Instituto de Ciencias Básicas posteriormente, debía ser una persona, ¿verdad? En ese contexto sociopolítico tenía que ser una persona, lo que dirían hoy, políticamente correcto. Entonces, ambas instituciones, tanto el Instituto de Ciencias como el Instituto de Ciencias Básicas, no tenían una estructura formal de las universidades, de las facultades de ese entonces, como la Facultad de Química, la Facultad de Agronomía, como la Facultad de Veterinaria. Las menciono con ese título porque posteriormente fueron cambiados los títulos para Facultad de Ciencias Agropecuaria,
la Facultad de Ciencias Químicas a la Facultad de Ciencias Veterinarias, etcétera, y otras. También la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? Bien, el Instituto de Ciencias y el Instituto Andrés Barbero dependían directamente del rector. No tenían una organización. En cierta manera, eso era una desventaja y una ventaja al mismo tiempo. Una desventaja, ¿por qué? Porque dependíamos del criterio o de las características del rector de ese momento. Pero por otro lado, el Instituto de Ciencias Básicas el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Asunción tenía su propia estructura departamental, algo que era avanzado para la época. Teníamos los departamentos de física, de química, de matemática y de ciencias naturales. Una estructura departamental con una cabeza, con un director de cada departamento y una junta departamental. El Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Asunción funcionó hasta 1972, en que se convierte en Instituto de Ciencias Básicas. El Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Asunción, estaba, diríamos, orientado por docentes extranjeros, por expertos extranjeros. Teníamos el apoyo del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y por lo tanto teníamos constantemente visitas de expertos extranjeros que venían a desarrollar temas. Como era bastante frecuente esto de la presencia de docentes extranjeros que venían de paso o que se quedaban unos cuantos meses, se tenía constantemente la interrelación con académicos de alto nivel. El Instituto de Ciencias de Física y Química de los años 1956 del CNC fue cesó de funcionar justamente para dar cabida al Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional. Sí, me hicieron una aclaración. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo era un programa de las Naciones Unidas y más directamente de la regional UNESCO. Gracias, Gloria, por el aporte. El Instituto de Ciencias fue una propuesta formativa muy importante y muy avalada por los expertos extranjeros, porque veían la necesidad de formar docentes e investigadores en las distintas áreas de la ciencia. Gracias por la aclaración, Patricia. Entonces, este sello que infundió el programa, los expertos nacionales e internacionales, con profesores nacionales que se habían formado en el extranjero, con docentes extranjeros, con la presencia de expertos internacionales, elevó bastante el nivel formativo en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Asunción. Contó con la asistencia de, por ejemplo, una misión sueca
en donde creó un centro de audiovisuales, algo que no se tenía en otras facultades. También, a medida que se desarrollaban los que permanecían los expertos, se comenzó a desarrollar el Centro de Computación, que luego se convierte en el Centro Nacional de Computación. Y acá una anécdota, si me permiten. Tuvimos la oportunidad de conocer la primera computadora traída a Paraguay. Esta computadora estaba ubicada en una sala de unos 40 metros cuadrados, en con un ambiente climatizado entre 4 y 6 grados. Solo podían entrar al mismo tiempo un operador o una operadora y 2 o 3 estudiantes o profesores, porque el hecho de que nosotros agregábamos temperatura al ambiente con nuestra presencia, entonces hacía que se produjeran errores. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento, pero era por un sistema de cartones perforados, si alguna vez lo escucharon. Evidentemente era una de las computadoras, digamos, que requería una asistencia, primero, un espacio muy grande y segundo, unas condiciones físicas armónicas, porque de lo contrario comenzaba a errar, a tener errores. Hoy la computadora la tenemos en la mano. Así un poco como anécdota. Les decía que el Instituto de Ciencias contaba entonces además de los departamentos, contaba con un centro de audiovisuales donde se producían material audiovisual, ¿verdad? Específicamente para la enseñanza. Y con un centro de computación, ¿verdad? Donde se hacía realmente o se procesaban las investigaciones. La asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo fue continua, fue muy importante. Lastimosamente, en los años 1970, y debido a discrepancias con el gobierno, entonces las Naciones Unidas retira su representación diplomática y técnica. Eso realmente no lo tengo muy en claro, pero fue hacia 1974 o 75 que se retira el Programa de las Naciones Unidas y con ellos sus representantes técnicos. Pero en ese entonces ya éramos un instituto de ciencias básicas. ¿Cómo se crea el Instituto de Ciencias Básicas? Bueno, nuevamente voy a compartir una diapositiva para que entiendan o para que recordemos por lo menos. Bien, el Instituto de Ciencias Básicas se crea ante la necesidad de universalizar la Universidad Nacional de Asunción. ¿En qué sentido? En que hasta ese momento, y por mucho tiempo todavía, las facultades eran tan independientes, la gestión administrativa y académica eran independientes, cada una de ellos en cada facultad. Los expertos aconsejaban que para utilizar bien los recursos, ya que se daban clases, por así decirlo, de matemáticas en veterinaria, de matemáticas se daba en agronomía, de matemáticas se daba en química, en la Facultad de Química se daban asignaturas de química,
también se daban asignaturas de química en agronomía, también en veterinaria, etcétera. Haciendo un análisis, los expertos aconsejaron de que se pudiera hacer la universalización, de que la Universidad Nacional de Asunción se convirtiera realmente en una universidad, con un centro gerencial, que sería el rectorado, con facultades que den las especializaciones y con un instituto de ciencias básicas en los que se darían las clases de los primeros años de cada una de las facultades, sobre todo de las facultades que tenían una sobrepoblación y una superposición de las mismas asignaturas que se daban en diferentes lugares. De ahí nace el instituto, la creación del Instituto de Ciencias Básicas, que empieza a funcionar en 1972, con la posibilidad de desarrollar asignaturas de química, biología, física y matemática, digamos, asignaturas de las ciencias básicas para las distintas facultades. Las facultades estarían integradas a este proyecto, los institutos podrían integrarse también a este proyecto, y las carreras de grado se mantenían paralelamente, como son las carreras de licenciatura, se mantendrían paralelamente para el desarrollo de la investigación y la docencia. Esta concepción propuesta por expertos extranjeros, sometida a la consideración de los nacionales, fue aceptada inicialmente en teoría. ¿Qué es lo que sucedió entonces posteriormente? Esta propuesta de integrar en un instituto aquellas asignaturas que se den en distintas facultades es una idea coherente con la construcción de una ciudad universitaria. Porque hasta el momento todas las instituciones de la Universidad Nacional de Asunción estaban desperdigados en distintos campos, algunos en San Lorenzo, otros en Asunción. Por lo tanto, se fue desarrollando la idea de la ciudad universitaria de San Lorenzo, como orgullosamente San Lorenzo dice de su ciudad, la ciudad universitaria de San Lorenzo, en donde el Instituto de Ciencias Básicas, que estaba todavía en proceso de formación, daría las clases de las ciencias básicas, mantendría sus carreras de grado y además daría prestaciones de servicio o se integraría con docentes de las diferentes facultades. Esta visión de tener un ICB integrado con todas las facultades fue gratamente recibida, en principio en teoría. ¿Qué pasó en la medida que se fueron desarrollando? En la medida que se fueron desarrollando estas ideas, se fueron llevando a la práctica, se tocó el tema del presupuesto. Entonces, allí surgieron una serie de dificultades. El Instituto de Ciencias Básicas debería dar ciencias básicas a todas las facultades del campus universitario. Sin embargo, se fue truncando la idea de una integración de facultades con el Instituto de Ciencias Básicas debido
al problema de los recursos económicos, de los recursos financieros. Se fue frustrando, ¿por qué? Porque para formar la cantidad de clases que deberían darse, deberían recurrir a los presupuestos de cada una de las facultades. Y por supuesto, ningún gestor de las facultades quería ceder los rubros, ya conseguidos con mucha dificultad en el presupuesto general de la nación. También quiero mencionarles que al inicio, cuando empezó el ICB en 1972 en San Lorenzo, la mayoría de los docentes eran o bioquímicos del ICB, eran bioquímicos, eran químicos, eran médicos, ingenieros forestales, agrónomos, etc. Pero a medida que los egresados lentamente, porque se habrán dado cuenta también por la experiencia de ustedes, casi ninguna promoción pues de un número superlativo, siempre éramos pocos los que íbamos egresando en cada promoción. Y paulatinamente se fueron incorporando los egresados como docentes. Pero aquí un gran escollo con la ley 356. ¿Por qué? Porque los egresados teníamos títulos de licenciados. Y en esa estructura legislativa no se consideraba como título máximo. No solamente legalmente, sino también la sociedad, la comunidad académica, consideramos como un título de menor valía. Entonces, los egresados tuvieron que ser postergados. Éramos ayudantes auxiliares de enseñanza, éramos jefes de trabajos prácticos, éramos los que sudábamos la gota gorda, pero no podíamos ser docentes titulares. ¿Por qué? Porque teníamos título de licenciado. Hoy, gracias a Dios, y también a las reformas que hubo después, posteriormente, hoy es posible tener el título en las formaciones de pregrado, de grado y de posgrado. Eso no había en la ley 356. Entonces, todo eso conspiraba a que los egresados, llámese biólogos, geólogos, químicos, físicos, matemáticos, pudieran acceder a ser docentes en su propia casa de estudios. Este era un gran escollo, evidentemente, una gran barrera para los profesionales sobre egresados, porque el ICB no estaba autorizado a dar otro título que no sea el de licenciado. Entonces era como un círculo vicioso. Por más que hiciéramos especialización en el extranjero o tuviéramos un excelente desempeño como docente, no podíamos ser titulares. Siempre estábamos por debajo de otro profesional. Esto en la medida también impactaba, digamos, porque los egresados docentes solamente podíamos ser contratados por un año, por el ejercicio. Yo creo que tuve como 18 o 19 años de contratada, ¿verdad? Y mis colegas, mis compañeras de promoción y de otras promociones a lo mejor llegaron hasta 20 y algunos menos. Éramos simplemente encargados de cátedra. Cuando éramos encargados de cátedra, cuando no había un doctor, un ingeniero, un médico
o alguien que podía hacer la función de docente titular. Éramos simplemente encargados de cátedra. Hicimos una serie de análisis de los egresados, trabajamos en torno a eso, pero teníamos una gran dificultad. Y era que el rector en ese entonces, recuerden ustedes que era nombrado por el Poder Ejecutivo, entonces sencillamente no nos recibía para poder explicarle las propuestas que teníamos los egresados. Y eso fue pasando el tiempo. El Instituto de Ciencias Básicas en ese entonces, estamos hablando de los años 1980, 85, tenía a su cargo el CNC. En cierta manera, también el taller politécnico que inicialmente se había formado en el Instituto de Ciencias sobre la calle España, era un taller que formaba a personas de mando medio. Y esas personas de mando medio fueron también creciendo y enseñándole a otros. Ese taller politécnico con el tiempo se convirtió en un departamento politécnico. Y el departamento politécnico, a medida que iba creciendo y pasando los años, se transformó en lo que hoy es la Facultad Politécnica. Esto fue un gran golpe para todos los egresados y también para la institución. Por lo siguiente, un departamento del Instituto de Ciencias Básicas se convierte en una facultad con decano, con docentes que podían concursar, con estructura departamental, ¿verdad? Con un consejo directivo, y el decano era parte, igual que el consejero docente y el consejero estudiantil, eran miembros del Consejo Superior Universitario. Se categorizó un departamento, fue a pasar a hacer una facultad politécnica. Dos gremios, no sé cómo estamos de tiempo, chicos, voy a mirar un poquito. No, sí, profe, Profesora, sí. o sea, si queréis hablar vos. Sí, igual vos podés hablar. Bueno, esta semblanza de la institución tiene mucho que ver con el sello formativo. Voy a ir tratando de, gracias Patricia, voy a ir tratando de Es realmente ajustarme al tiempo. apasionante, por eso no te estamos cortando, pero realmente me encanta escuchar. El Instituto de Ciencias Básicas pasa a ser Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Cuándo? Después de la dictadura, después de la caída de la dictadura. En 1989 se designa nuevo rector. Y la persona en la cual se cayó esta designación era una persona mucho más abierta que el rector anterior. Y permitió la formalización de permitió el estudio y luego la formalización de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Pero allí surge un conflicto más grande todavía. El conflicto con la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Por qué el conflicto? Porque la Facultad de Ciencias Químicas desarrollaba carreras de química y también el departamento o la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales iba a desarrollar la licenciatura en química. Entonces, cuando éramos instituto, no teníamos el mismo nivel académico. Cuando pasamos a ser facultad, tuvimos el grave conflicto. Este conflicto
fue bastante largo. Se tuvo que hacer toda una reprogramación. Se tuvo que hacer una reprogramación que duró entre 2 años y medio a 3 años. Y pudimos, gracias a la ayuda de todos los egresados, a los expertos internacionales a los cuales acudimos para que pudieran hacer un informe, se pudo sostener la tesitura de que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales no colisionaba con la Facultad de Ciencias Químicas, porque en la Facultad de Ciencias Químicas eran ciencias aplicadas, mientras que en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales su orientación, su sello distintivo era el de docente y de investigador. Tengo unos minutitos más, Cecilia. Y tenemos, digamos que ya estamos sobre el Sobre la base. tiempo, Bueno, ¿sí? Es muy entonces yo les apasionante. preguntaría cuál es la fortaleza de la carrera de biología. ¿Cuál es el sello distintivo de la carrera de biología? Quiero que lo piensen. ¿Cuál es nuestro sello formativo? ¿Y dónde nació nuestro sello formativo? Por eso la evolución. Nuestro sello formativo nace de ese instituto, de modesto instituto de la facultad, del Colegio Nacional de la Capital, en donde se vio la necesidad y se vio la oportunidad de formar docentes e investigadores en ciencias. Eso lo fuimos trasladando en el Instituto de Ciencias de la UNA, en el Instituto de Ciencias Básicas, a pesar de la modificación que se le hizo para que pueda integrar y dar clases solamente a las carreras que daban especialidades, ¿verdad? Se mantuvo, sin embargo, ese sello formativo. ¿A través de qué? A través de coloquios, los coloquios que hacíamos, a través de las jornadas de biología donde presentaban trabajos de investigación, a través de la docencia que hacíamos en distintas instituciones educativas, a través de nuestra participación en proyectos curriculares del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, ese sello que nació, digamos, en ese modesto Instituto de Física y Química, se fue desarrollando, se fue afianzando y hoy sigue siendo el sello formativo de todas las carreras del de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y acá viene por qué tenemos fortaleza los biólogos. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Ser polivalentes, poder aplicar la metodología científica en diferentes campos, poder aplicar la metodología de investigación de campo. ¿Cuál es nuestra fortaleza? Ustedes saben que soy muy fanática de la enseñanza de las ciencias. Ya lo dijo Cecilia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué somos exitosos en la educación científica sobre todo? ¿Por qué sabemos formar? Porque entendimos que el proceso didáctico, y es lo que les quiero regalar hoy, porque yo entendí a través de los años, el proceso didáctico es un proceso científico. ¿Cómo comenzamos una investigación? Con antecedentes. ¿Cómo comenzamos una clase? Explorando los antecedentes, las experiencias previas del alumno. ¿Cómo formulamos nuestros objetivos? Formulamos en términos de hipótesis. Esa es una metodología científica, ¿verdad?
¿Cómo hacemos para probar esas hipótesis? Hacemos un procedimiento. Un procedimiento que puede ser una técnica, un procedimiento, un método inductivo, deductivo, pero probamos, analizamos los resultados, analizamos los datos y finalmente corregimos nuestro procedimiento o incluso cambiamos nuestra hipótesis. Pero eso no solamente lo sabemos hacer a nivel de campo, a nivel de laboratorio, en una investigación, sino que también lo hacemos en la docencia. ¿Qué quiere decir? Que imbricar, incorporamos el método científico en la enseñanza de la biología. Y eso es nuestro sello formativo, que lo fuimos ganando a través de todos estos años, a través de todas las vicisitudes y a través de todos que nos mantuvimos con una orientación hacia la docencia y hacia la investigación. Y en donde realmente la investigación es la columna vertebral de la carrera. Esto quería compartir con ustedes. Discúlpenme si me excedí y si hay preguntas, con mucho gusto. Bien, realmente es excelente la presentación que nos hizo, profesora. Yo me siento muy contenta de haber propuesto su nombre en un momento que fue necesario. Yo creo que casi todos los que estamos aquí nos ilustramos. Preguntas van a haber muchas. Yo voy a dar la oportunidad de que se hagan 2 preguntas por una cuestión netamente de tiempo. Disculpen. Y después, cuando se dé una ocasión otra vez, queremos volver a escucharla, tal vez como estábamos hablando al inicio, en un ambiente más relajado, pero esta historia y toda esta semblanza que usted nos estuvo relatando es demasiado importante para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos como carrera, porque hemos logrado la ley hace apenas 3 años y todo con ese mismo bagaje de situaciones por las que ustedes pasaron en otras circunstancias, pero seguimos pasando. Por eso entonces voy a dar, si por favor pueden hacerla a viva voz, aquellos que quieran hacer alguna pregunta, 2 por una cuestión de tiempo porque nos esperan los otros ponentes. Solo por eso, porque realmente yo creo que acá solo para educación podíamos estar toda la noche con horas, así mismo. Bueno, qué gusto. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta. Espero que queden con hambre por eso. Sí, yo Dice creo que el mejor maestro es el que deja con hambre al alumno, con ganas de aprender más. Ay, Patricia, yo dice, sí. Yo la ñenga tú. Profe, no, yo creo nomás que faltó, vos hablaste hasta la época en que fue el ICB, que nosotros vivimos con Cecilia, después ese momento de transición que creo que falta para cerrar, cuando el ICB se transforma a FACEN, que fue en el 89, ¿puede ser? Que alguien me ayude. 89-91 ya. No, en el 91, porque yo soy egresada de ese año, fue antes fue, 89, profe, 90. me parece. 89-90, ok. No sí, importa. 89, que nosotros vivíamos y que vos eras todavía nuestra profe, vivimos o no entendíamos qué es lo que pasaba, pero que algo había mucho movimiento y que había cambios, ¿verdad? En el tema curricular, ¿verdad? Que me acuerdo yo. No sé si alguien se acuerda de más cosas, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, eso más es una quería parte acotar. que tuve que acortar porque ya me extendía demasiado. Yo me entusiasmo y me voy. No, pero es súper importante esta charla porque es un poco la memoria y cómo así mismo como vos contaste, que es la formación de la carrera, de dónde sale, de dónde viene y que bueno, ahora que los jóvenes, ¿a dónde vamos, verdad? Con ellos. Sí.
Eso y que nomás quería. mantengamos ese sello, porque esa, como les decía, trabajamos en docencia e investigación, ¿verdad? Si después se pueden ir a una cuestión técnica, a una cuestión de investigación, a la genética, a la biología, a la biotecnología, etcétera, trabajemos siempre el sello formativo. Esa es la idea mía de impregnar eso, el sello formativo, que es hacer docencia e investigación y que la investigación alimente a esa docencia. Perfecto, muchísimas gracias. A vos, Muchas a gracias, vos. Gracias. Patti. Y ahora, Aquí, si hay alguien más que quiere hacer otra pregunta u otra intervención, y después pasamos a nuestro siguiente ponente por cuestión de tiempo nada más. Perfecto. sí, acá Laura Recalde, la licenciada Laura Recalde, puede pasar preguntar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Laura? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Le quería hacer una pregunta a la profe, en su relato me quedó esa duda. Si la razón por la cual la facultad está ahí en el corazón del campus es justamente esa idea de que sea integradora. Entonces vamos a cambiar nuestro, lo vamos a decir desde el corazón de la UNA para el Paraguay, vamos a poner. Perfecto. Genial, sí, esa fue la idea. Inclusive, bueno, hay miles de anécdotas como que el BID encontró esa edificación. No sé si veían ustedes la edificación de hace 20 años atrás, con todos los cables sueltos y qué sé yo. Era espantosa la edificación. Hoy está hermosa, ¿verdad? Hoy está remodelada, pero en aquella época era bastante duro, bastante feo, poco agradable a la vista, el famoso ICB. Gracias, Exactamente. Y bien, muchísimas gracias Al contrario, a a los que ustedes. Me hicieron dio un las gusto consultas, tremendo, intervención. tan tremendo que ya me largué a más. Realmente apasionante, ¿no? A mí me encantó porque a pesar de los años hay muchas cosas que sabía, pero había cosas que no sabía. Y yo creo que quedaría como una deuda incluso de escribir la memoria de la carrera con Exacto. tu ayuda y con la ayuda de colegas que estuvieron en los inicios. Esa es algo así como que me quedó prendiendo ahí una lamparita sobre la importancia de escribir Muy la buena. memoria de la Y carrera. teníamos que buscar fotos, documentos, etcétera, en que solidificar esta historia. Así mismo. Pero Muy- me hago responsable del relato que hice porque lo viví y fue a partir de mis vivencias y percepciones. Muchísimas gracias por la invitación. He pasado un momento precioso con usted y voy a muchísimas seguir pasando. gracias. Muchísimas gracias, Máster Ángela Reyes de Castro. Un gusto y bueno, la despedimos con el agradecimiento del Colegio de Biólogos porque le ha dado vida realmente a nuestra presentación. Muchísimas gracias. Nada, un abrazo. Igualmente. A continuación tendremos la presentación del máster Luis Francisco Marín y nos va a presentar su hoja de vida la colega Nicole Martínez Guettin.